Comenzando con la historia argentina, nos centramos con la inserción del país en el mundo. En este periodo se inicia la organización como un Estado nacional y se presenta al mundo como un proveedor de materias primas hacia el exterior. Aquí podemos observar la aparición del denominado modelo agroexportador, que desde el 1880 se mantuvo en pie hasta el 1930. Argentina no contaba con la suficiente industrialización, y ante la fertilidad de las tierras y la especialización de los trabajadores, se perfiló como una economía proveedora de las materias primas. Bueno, ante la crisis del 1929, las exportaciones de Argentina se habían reducido a gran escala y se habían disminuido las inversiones y las importaciones de los productos manufacturados provenientes de los países que pasaban, bueno, claramente por la crisis. El Estado, por lo tanto, aplicó en esos tiempos, 1930 y 1970, entre 1930 y 1970, diferentes series de medidas para desarrollar el mercado interno y la industria nacional, en lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. La última etapa de la Argentina se caracteriza por el surgimiento del neoliberalismo, en la cual, en la década del 70, se comenzó a desarrollar un pensamiento económico neoliberal, en el cual no se requería de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. En esta etapa se implementaron políticas económicas neoliberales que establecen la libre circulación de los productos y bienes, entre otras que reducen la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Menem profundiza estas políticas entre 1989 y 1999, donde adopta una serie de recomendaciones de un economista inglés conocidas como el Consenso de Washington. Los principales puntos adoptados del Consenso de Washington por Menem fueron el conocido como la disciplina presupuestaria, el conocido como la desregulación financiera y el tipo de cambio competitivo y libre. Algunas de las características del mandato de Menem fueron el plan de privatizaciones, por ejemplo, con la privatización de YPF, la apertura de la economía nacional, la transferencia de los servicios públicos a las provincias, la flexibilización de las condiciones de trabajo y la disminución del gasto público. Este sistema novedoso tuvo fuertes impactos, tanto en los niveles de pobreza y desempleo, que alcanzaron niveles inusuales, tanto como que el sistema entró en crisis ante el estancamiento económico, y otro impacto fue que en el 2001 el país declara que ya no tiene presupuesto para costear la deuda pública, la deuda externa, perdón. Después, en la red tocamos el tema del agro, en donde comenzamos a hablar sobre los tres procesos del agro. Sin embargo, destacamos con mucha más información el proceso de sojización, ya que este, en un principio, fue rechazado a principios del siglo XX, pero luego se convirtió en el principal motor económico del país. Este proceso presentaba diferentes actores sociales, como el gobierno nacional, los agricultores y las multinacionales. Como todo proceso, este tuvo impactos como fueron la pérdida de fertilidad de tierras, la contaminación del medio ambiente y la deforestación de bosques. Retomando el tema del neoliberalismo, surgieron diversas políticas que impactaron fuertemente en el agro. Algunas de estas son la eliminación de los impuestos sobre las importaciones, sobre las exportaciones, la desregulación de los mercados y las privatizaciones de las rutas. Luego, están los circuitos agroindustriales, que están relacionados con el sector del agro argentino. Existen dos categorías: los circuitos pampeanos, que producen leche, trigo, girasol, maíz y soja, y los circuitos extrapampeanos, que producen azúcar, algodón, tabaco y yerba mate. Bueno, profundizando acerca de otro sector de los más controversiales del país y partiendo de la base central de Argentina, hablamos del sector industrial. Llevamos adelante una explicación de los beneficios que tienen las empresas o las industrias que deciden poner sus plantas en los parques industriales. Algunas de ellas, aunque son espacios dedicados, bueno, especialmente para la inserción de plantas de producción, y son ideales para las tácticas empresariales de concentración o aglomeración que permiten disminuir costos y obtener mayores beneficios impositivos. Luego, también relacionamos al sector con el movimiento surgido en el 2001 de recuperación de fábricas, que se produce justamente por
nuevas maneras de llevar adelante la organización. Es aquella que pasa a ser dirigida, o son aquellos casos en los que la empresa o la industria pasa a ser dirigida por sus trabajadores. El caso del Nuevo Amanecer, la cooperativa Nuevo Amanecer o la cooperativa Unidos por el Calzado. Bueno, partiendo con el sector de la minería, nos encontramos con dos tipos de explotación minera. A cielo abierto, que es cuando se explota sobre la superficie del terreno, y las galerías subterráneas, que es cuando se explota por debajo de la superficie del terreno. Este sector también abarca la megaminería, que hace referencia a una explotación minera a gran escala que involucra fuertes inversiones de capital. Tanto la minería como la megaminería trajeron consecuencias. Algunas de ellas eran la contaminación, el impacto en la salud, el consumo elevado de agua y energía y los problemas de gestión. Con la continuación de la red nos concentramos en diferentes problemáticas que atraviesa el país en la actualidad. Las asimetrías provinciales no dejan de ser una problemática, ya que en la distribución del PBI, por ejemplo, podemos observar que algunas de las provincias prevalecen tan fuertemente en algunas actividades que opacan al resto. Como asimetría se presentan tres importantes grupos característicos, donde las economías regionales pertenecen al grupo que se vincula a la economía nacional con menor fuerza. Casos como Chaco, Formosa o Misiones. Luego están las patagónicas, que cada vez se van afianzando más a la economía del país con actividades dinámicas, como son el caso de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y por último están las que más se destacan y donde más prevalecen las actividades o las importaciones y las exportaciones, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También otra de las problemáticas con las que nos encontramos es la problemática en torno a los desmontes y a las deforestaciones en el país. El principal conflicto son las prácticas extractivas y no sustentables que causan numerosos destrozos. Recorremos la problemática del conflicto, nombrando quiénes son los actores sociales y qué rol cumplen ante esta situación. Presentamos el Estado Nacional, que básicamente se mantiene al margen, la comunidad que lucha constantemente para frenar la situación, y las empresas que explotan y ciertamente se ven beneficiadas con la marginalidad del Estado. Las consecuencias más importantes de los desmontes terminan recayendo en la naturaleza, ya que se producen fuertes pérdidas de la biodiversidad, aunque también recaen en las comunidades que deben migrar ante la insustentabilidad de la zona. Bueno, otra problemática que se presenta en el país es la pobreza. La población que sufre esto carece de acceso a bienes y servicios, por lo que las necesidades básicas se encuentran insatisfechas. Además de todo esto, hay que mencionar que el índice de pobreza actual en Argentina se encuentra en un 40,9%, lo cual es un montón. Por último, quería destacar la existencia de otros indicadores de pobreza como la línea de pobreza, el umbral monetario y el NBI. En torno a la problemática del agua, presentamos cuál es el sector que utiliza más este recurso, que conocemos que es el sector para la producción agropecuaria, que estas actividades consumen alrededor del 75% total del agua extraída, que es una locura. Como toda problemática, esta tiene sus consecuencias y las principales son las inundaciones, la privatización, mercantilización y extranjerización del agua, la saturización y la salinización de suelos o la degradación de la calidad del agua. Ante esta problemática existen dos diferentes posturas: los que aseguran que el agua es un bien común y lo consideran como un recurso humano fundamental, ya que garantiza la salud y el bienestar, y los que lo consideran al agua como un recurso económico y presentan este recurso como bien intercambiable.